con el economista Alberto Mogrovejo, podríamos hacer referencia sobre el informe a la nación y la situación económica del país. Beto, también como siempre te agradecemos infinitamente por aceptar nuestra invitación y permíteme hacer referencia a dos aspectos. Sí, por un lado, Em, si recordamos las palabras de Anabel Asín, indicaba de que luego de conocer los resultados de la ganancia del presidente de la República, Daniel Noboa, ella decía, algo maravilloso y mágico está ocurriendo y se siente en el ambiente desde el pasado 12 de abril. Posiblemente estamos bien, ¿no es cierto? Algo maravilloso y mágico. Pero por otro lado, al menos mi apreciación, y espero, bueno, cada uno tenemos derecho a tener nuestras apreciaciones, sí, pero según mi apreciación, todavía no tocamos piso de que cada vez vamos de tumbo en tumbo, lo que se dice vulgarmente, y vemos diferentes aspectos, qué sé yo, seguridad, qué sé yo, energía eléctrica, ese tipo de cosas que no han mejorado, sino cada vez tenemos menos este tipo de servicios. Tuvimos ya el 24 de mayo un año de, digamos, de la continuación de la presidencia. Bueno, ya al menos podemos cada uno de nosotros tener nuestras lecturas. Desde tu punto de vista, Betito, agradeciéndote infinitamente por aceptar nuestra invitación, ¿cómo lo has analizado el informe del señor presidente de la República? Beto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mi estimado Edgar, ¿cómo estás? Gracias a ti por las invitaciones que siempre me hacen a tu prestigioso medio de prensa y siempre es un placer compartir con ustedes algunos temas económicos, sociales, políticos de la ciudad, de la provincia y del país. Bueno, mira, yo de lo que vi, el tema del informe de la Nación del presidente Noboa en su primer año de gestión, de la segunda presidencia que tiene, llamémoslo así. Vi que, bueno, comenzó con un tema primero dándole mucho enfoque, que han avanzado mucho en seguridad, que yo creo que la mayoría de ecuatorianos aún no percibimos el estar 100% seguros, como él manifiesta, ¿no? El ministro de gobierno, pues manifestó cifras bastante grandes en temas de haber capturado a ladrones, a mafiosos, a gente que está involucrado en narcotráfico, en fin, ¿no? Pero a lo menos en la costa, yo creería que sigue tal cual cogió el presidente Noboa a la fecha. Inclusive en ciertas zonas hasta aún peor de lo que inició este gobierno. Ahora, estemos claros en un tema también, ¿no? Todo este tema de seguridad es un tema que es conjunto. No solamente podemos echar la culpa de la inseguridad al gobierno, porque fuera una manera injusta. Eh, Hace una semana escuché al comandante de la policía del Oro en una rueda de prensa que justamente habían capturado a dos mafiosos de renombre en la provincia del Oro y habían estado solamente una semana en la cárcel porque el fiscal no había presentado pruebas de descargo para que los señores permanezcan más temas en la cárcel. Y recordando que el fiscal es puesto por la parte pública del Consejo de la Judicatura. Entonces, ahí hay vacíos también tremendos, ¿no? ¿De qué sirve de que la policía, el ejército, haga un trabajo de limpieza en las calles si a la vuelta de la esquina en una semana todas esas personas vuelven a estar libres? Eso es un tema que ya se lo ha venido tratando de mucho tiempo atrás, ¿no? Y yo no sé por qué el gobierno no ha podido avanzar con el tema de la justicia en el Ecuador, en que se pueda determinar que cuando hay ya pruebas contundentes de un delito, así el fiscal, el juez, no den paso, no hagan que avance rápido esta vía, los señores tengan que permanecer presos, ¿no? Hasta que se puede ir avanzando en las indagaciones de dicho
de dicho tema de delincuencia. Entonces, eso llama mucho la atención. Yo le vi a este comandante del Oro muy indignado en el tema, porque él decía que en el Oro, dando él cifras que más o menos habían capturado a 200 personas en un mes, de las cuales solamente la mitad continuaban en la cárcel y el resto estaban libres. O sea, debe ser indignante también para la policía, para el ejército, hacer el trabajo que les pide la parte ejecutiva, el gobierno en sí, de la limpieza de las calles, y en la parte judicial se diluya todo lo que está trabajando la policía. Y sabiendo que el Oro es una de las provincias que más problemas tienen en el tema de delincuencia. Entonces, comenzando desde ese punto, yo creería que el avance que dijo el presidente de la República no creo que es palpable dentro de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Yo creo que todavía el Ecuador vive temas de inseguridad bastante grandes. El presidente dice también que ha luchado mucho en contra del tema del narcotráfico, pero se ven las noticias que cada vez incautan más droga, cada vez sale más droga del Ecuador. Entonces, como que no se fusiona lo que dice el presidente a la realidad que vivimos hoy por hoy los ecuatorianos en este tema netamente de seguridad. Después vi que se enfocó en el tema social, ¿no? En el tema social, ya con el tema de, de las casas que están dando por medio del IES y por medio de la banca pública, ¿no? Que al parecer es un avance. Se ve que el IES en los reportes que dan mensualmente ha crecido el tema de su crédito hipotecario con estas casas denominadas miti-miti, más que todo en el sector de la costa ha habido bastante pegue con este tema, ¿no? Entonces, digamos que por ahí sí puede ser lo que nos dijo el presidente y ha habido una reactivación en esta parte social de vivienda. Después nos habló del tema de educación, que habían rescatado más de 500.000 de niños y jóvenes para que regresen al tema escolar. Eso también creo que hay datos que contradicen lo que dice el presidente, datos dados por la misma INEC, que recordemos también es un ente que dan datos de censos, que es administrado también por la parte pública, el gobierno. Entonces ahí contrasta un poco lo que dijo el presidente, porque sigue habiendo mucha gente, mucho niño, mucho joven que sale de escuelas, salen de colegios, ¿no? Entonces, después se refirió del tema de la salud, manifestando que se iba a hacer una compra bastante grande de fármacos y de medicinas a la India, lo cual creo que al siguiente día mismo en redes sociales y en la prensa le dieron como la contra al presidente, porque creo que la India está con algunos problemas en fármacos y con algunos países demandados por la mala calidad de los fármacos que vende la India, ¿no? Me imagino que el presidente debe tener sus asesores en este tema de salud y médicos que le están asesorando la compra ya, pero habrá que ver qué tanto llegan a este tema. Y peor aún con todo lo que salieron en redes sociales y las noticias de la mala calidad de los fármacos que tiene la India. Entonces hay también como que el presidente en su informe, en vez de causar un alivio en este tema de salud, más causó un poco medio de controversia y de preocupación a los habitantes del Ecuador a ver qué tan cierto es la compra de estos medicamentos en la India y de qué tal calidad es los fármacos y medicinas que van a traer, ¿no? Después habló del tema de un crecimiento económico en el país y de una estabilidad económica y también de inversión extranjera que ha entrado en el país, que se denota dentro de los mismos índices que ha dado el INEC, que ha dado el Banco Central del Ecuador. La economía en el Ecuador en el año pasado creció 3 puntos y lo que va en el primer semestre del año 2026 se mantiene más o menos el tema del crecimiento, ¿no? Entonces, esperemos que esos datos que da el presidente sí están un poco contrastados con la realidad que vive y con los datos que dan
a los encargados pues en mantenernos en este tema para ver si realmente la economía está avanzando, se ha deteriorado o está detenida, ¿no? En el tema del empleo, también dio datos que tal vez no se cruzan con la realidad, que también lo tiene el mismo INEC. Él nos dijo que ha mejorado el tema del empleo en 4 puntos, ha bajado el tema del desempleo formal e informal en 2 puntos, cuando el INEC señaló que el año pasado el empleo informal y el desempleo había subido en cerca de 3,5 puntos. El presidente, en cambio, dice que ha bajado. Y el empleo formal se mantuvo en el año pasado, en el 2025, relacionado con el 2024, y el presidente dice haber mejorado 4 puntos, ¿no? Entonces, esos temas son los que nos causan un poco de preocupación a los ecuatorianos, y más que todo aquellos que andamos siempre revisando cifras, andamos viendo temas de la economía, ¿no? Pero al final creería que en ciertos ámbitos hay una esperanza de mejora para el Ecuador, y en otros ámbitos tenemos la incertidumbre que a pesar de 2 años y medio que está el presidente Noboa al frente del país, no hemos podido mejorar. Y en el caso netamente de salud, hemos empeorado bastante, bastante. O sea, eso no se le puede tapar el sol con un dedo, como se lo dice en los adagios populares. O sea, basta que se vean las noticias. Para los que ocupamos la salud pública, pues vemos que está totalmente deteriorado. Si tú les preguntas a los doctores públicos, a los doctores que trabajan, perdón, en los ministerios y en la salud pública, te van a manifestar que nunca la salud ha estado tan pésima como lo está ahora en ninguno de los gobiernos anteriores. No vamos a referirnos del gobierno del señor Correa, de Lenín Moreno, ni de Lazo. Se refieren a ninguno de los gobiernos anteriores. Entonces, en la salud yo creo que sí ha habido un retroceso bastante grande en la parte pública que el gobierno tiene que tomar, pero cartas en el asunto ya de manera urgente. No creo que le haya resultado que la vicepresidenta haya tomado el mando de esa cartera de salud, como dice en los refranes, como es cada zapato a su zapatero. Entonces, la presidenta no quiere, la vicepresidenta, perdón, no creo que tenga la capacidad de manejar algo que no es de su línea, ¿no? Ella es una diseñadora que conocemos, una emprendedora en el tema textil en el Ecuador, que no tiene nada que ver con el tema de salud. Tienen que poner, lógicamente, doctores probos, tienen que poner gente que esté relacionada mucho en el campo de salud pública, más que todo, que es de difícil manejo para que esto vaya saliendo adelante. Eso te podría decir más o menos, mi estimado Edgar, de lo que yo pude sacar en conclusiones del informe presidencial, ¿no? Nos deja, digamos, en mi teoría, en mi manera de pensar, con un 50% de esperanza de que está mejorando las cosas en el Ecuador, y con un 50% de incertidumbre de que todo lo que dijo no es real. Y lo que a lo mejor él dijo que hemos avanzado en salud, en temas de empleo, en temas de subempleo, en temas de educación. La realidad es palpable, ¿no? O sea, no está como el presidente lo dice. Y los mismos indicadores de los organismos que son los encargados en dar estos porcentajes, que son parte del gobierno también, le dicen lo contrario. Entonces, eso te podría manifestar, mi estimado Edgar, con la esperanza de que en este año que viene el gobierno pues pueda mejorar aún un poco más en las áreas sensibles que te estoy manifestando, como es la salud, el empleo y el tema de la educación. Betito, yo hacía referencia a lo que indicaba la Anabela Sin, la mamá de nuestro presidente, eh, de que estamos, digamos, ¿cuál sería nuestra percepción? ¿Realmente si estamos en un país maravilloso y mágico, o por el contrario, desde mi punto de vista, eso es vuelta ya a mi criterio, no tocamos fondo? Y digo, no tocamos fondo por decir algo.
Sí, el presidente dice que está combatiendo a las mafias y que no les dejará entrar para nada. Un congresista español en el Congreso de ellos indicaba, señor Trump y queridos congresistas, si quieren contrarrestar las mafias del narco, él dice, vayan al Ecuador, ahí está enterito. Pero nuestro presidente, ¿qué nos dice? Pueden sentarse, no pasarán las mafias. Desde este punto de vista, estamos con la posibilidad de, se está controlando a las mafias. Se hacía referencia a este oficial, oficial que tiene ya los títulos superiores del oro, que indicaba de que ya no nos maten más donde nosotros al aspecto de la seguridad y decía que los fiscales, incluso da nombre, fiscal tal es bueno, fiscal tal es otro, sí, pero él hace referencia, dice, ya no nos da culpa a nosotros. Pero vemos eh, otra información de redes sociales de que él está involucrado en un montón de cosas. Pregunta a este respecto. ¿Estamos yendo a un país maravilloso o desde mi punto de vista no podemos todavía decir estamos tocando fondo y estamos mejorando? Porque tú lo dices con toda razón. Vamos con un 50% del uno, vamos con 50% del otro, pero ya en este año sí creo que vamos a mejorar. Desde tu punto de vista, ¿realmente mejoramos o qué nos está pasando? Ya, mira, el punto que tú tocas es netamente de seguridad. O sea, como te dije al principio de la entrevista, el presidente tocó algunos puntos, ¿no? Que lo he tocado dentro de mi primera intervención. En el punto de seguridad, yo también te fui claro, ¿no? El presidente manifiesta haber mejorado, haber capturado un montón de gente de la mafia, del narco, ladrones, en fin, de todo lo relacionado con la delincuencia, pero es algo que no está todavía palpable en las calles del Ecuador, porque los índices de mortalidad, más que todo en las provincias de la costa, siguen tal cual él cogió la presidencia. Y recuerda que a principios de este año se disparó en enero y en febrero los índices de mortalidad en las provincias del Guayas, Los Ríos y Manabí. Entonces, no hay un mejoramiento, porque ahí están las estadísticas, ahí están los números. Si tú ves las noticias, o no solamente las noticias en televisión y los del periódico, que son la prensa tradicional, sino ahora tenemos el tema de tener noticias por medio de las redes sociales. No hay semanas que haya incautación de droga en el Ecuador. Todas las semanas hay incautación en cualquiera de nuestros puertos, en el de Machala, en el de Mante, en el de Guayaquil, inclusive saliendo por Esmeraldas también. O sea, todas las semanas hay incautación de droga. Y alguna vez un amigo mío también que trabajó en la policía me decía, ¿sabes qué, Alberto? Lo que se incauta no es ni siquiera el 10% de lo que sale. ¿Mm? Entonces, para tener una visión, en el Ecuador sigue saliendo droga en cantidades, en toneladas, y no ha podido ser controladas aún por el gobierno. Pese a que el presidente dice estar luchando con estas mafias, pero no se ha visto en los 2 años y medio de gestión de él que se pueda detener esto. Como te digo, como te repito, inclusive en el mismo gobierno de él, al principios de este año, los índices de mortalidad por asesinatos, ¿no? Por asesinatos subieron en enero y en febrero. Esto quiere decir que el tema en la costa sigue tal cual. Y el fenómeno que tenemos acá en Cuenca, que digamos, entre comillas, para Cuenca ha sido beneficioso que la costa viva esta realidad, porque ¿qué está buscando la gente de Guayaquil, del Oro, de Manta, de los ríos que están viniendo acá a Cuenca en todos los feriados? Buscan paz, buscan tranquilidad, porque allá ellos mismos lo dicen, 8 de la noche ya no pueden salir a las calles y ven a Cuenca como un paraíso a nivel de temas de seguridad y vienen a pasarse acá los feriados, los fines de semana. Es más, Cuenca ha crecido en el año 2025
como un 25% en el mercado del tema inmobiliario. Si tú ves por la Ordóñez Lazo, se están construyendo un montón de edificios. Y todo eso ha sido por la reactivación que nos da la gente que viene de la costa a dejar dinero acá en Cuenca. Y imagínate que el 50% de los departamentos de esos edificios que están vendiendo en Ordóñez Lazo, más que todo, han sido ya comprados por gente de Guayaquil y El Oro. Entonces eso te demuestra que la gente de allá quiere salir huida cuando tienen un feriado o cuando tienen la posibilidad de un fin de semana de venir acá. Entonces eso te demuestra que no estamos bien todavía a nivel de seguridad, como manifestó el presidente, más que todo en la región de la costa. Y en las partes fronterizas del Ecuador, como son tanto el Carchi como en Loja, en las partes ya netamente fronterizas, que siguen habiendo temas de delincuencia, de asesinatos por temas, no solamente ahí del narcotráfico, sino ya también de contrabando. Betito, en alguna parte también del informe, el presidente indicó, este año terminamos con el subsidio a los contrabandistas y a la minería ilegal. Hablamos de subsidios, si es que no estoy equivocado, con relación a los combustibles. Posiblemente me esté ubicando a mí, porque yo sí consumía combustibles, ¿no es cierto? Entonces, como posiblemente yo soy un contrabandista, entonces se me quitó el subsidio. ¿Podríamos hacer referencia a eso? ¿O a quiénes son los que realmente quitó el subsidio? ¿A la población en general? ¿O a grupos reducidos que sí podía controlar? Beto. Verás, bueno, justo la semana anterior estuve también en un medio de prensa y habíamos hablado ya del tema del subsidio del diésel, que estamos a meses de que ya terminen, como dijo el presidente cuando sacó el subsidio a la gasolina eco y al diésel, ¿no? Y se nos va a venir problemas grandes el rato que saque el subsidio, porque tú como colega sabes que el tema de los combustibles es un tema inflacionario de manera inmediata. Tú quitas el subsidio al diésel y a la gasolina eco que mantienen los transportistas, ¿no? En este momento sube todo, porque suben los fletes de los transportistas para transportar todo lo que son productos de primera necesidad. Y entonces eso va a producir que suban los precios de una manera acelerada en todo. Yo creería que el gobierno ahí va a tener que analizar bien, y yo no creo que sea el momento de quitarles ese subsidio aún a los transportistas. Ahora, vamos al tema que vos tocas. Cuando se sacaron los subsidios, una de las razones y de los motivos grandes que nos dijo el presidente de la República y el ministro de la cartera nos decían que es con este tema íbamos a controlar el contrabando de combustible por medio de las fronteras, tanto de la norte como de la sur. Yo hasta ahora no he visto ningún informe de ningún representante del gobierno a decir cuánto se ha controlado el tema de la salida del combustible por las fronteras. Yo no he visto. No sé si algún radio escucha tuyo o tú mismo o alguien nos puede decir si hay. Si hay, sí nos informaron, pero yo no lo he visto. A pesar de que yo ando siempre investigando estos temas, viendo temas económicos, porque sí se debería sincerizar y decir, miren, a partir de cuando tomamos esta decisión, por ponerte un ejemplo, antes se contrabandeaba 1.000 galones, un ejemplo, ¿no? Se contrabandeaba 1.000 galones por las fronteras. Pero desde que pusimos esto, ahora solamente se nos va 100 galones por las fronteras. No hay un informe de esos, ¿no es cierto? Y ahora, si tú lograste controlar con la medida que tomó de sacar el subsidio a los combustibles el gobierno, deberían decirnos, bueno, el Ecuador se está ahorrando tantos millones de dólares porque ya no se contrabandea por las fronteras. Y de estos cientos de millones o millones de dólares que estamos ahorrando, estamos en invertir acá. Tampoco he visto algo que nos informen de esa manera. Entonces, yo de lo que veo y de lo que he escuchado y de las estadísticas que habían de las gasolineras que están en las fronteras,
siguen vendiendo la misma cantidad de gasolina que vendían cuando se tomó la decisión de sacar el subsidio. Entonces, ¿eso a qué te llama? Que la gasolina se sigue yendo también por las fronteras, los combustibles. O sea, no se ha controlado casi en nada el tema del contrabando. Entonces, ¿de qué sirvió sacar los subsidios? Y una de las razones principales que nos dijo el presidente era evitar el contrabando por las fronteras. Quiere decir que no se avanzó en nada. Y ahí sí, más bien, como tú lo dijiste, los perjudicados, los mayores perjudicados en haber sacado los subsidios, fueron la gente común y corriente que usa los carros normalmente. Ni siquiera aún los transportistas, porque recordarás que los transportistas mantienen todavía el subsidio, pero gente como tú, como yo, que tenemos nuestro carro normal, o sea, si antes tanqueabas a la semana con $20, ya no lo haces con $20, lo haces con 26, $27. Y si eso multiplicas al mes, estás hablando que ya te subieron $21, $25 al mes. Y estamos hablando de un carro normal, pues no. Si tienes un carro más grande, una camioneta, eso lógicamente, pues que suben los valores que la gente está pagando ahora normalmente, ¿no? Es más, no sé si ustedes lo han visto, el fenómeno que ha pasado acá en Cuenca. Antes de que haya este tema de sacar los subsidios, el tranvía tenía un déficit mensual más o menos de un 20% de lo que no podían recuperar para poder tener al día su manera de manejar sus finanzas y estar al día. Desde que sacaron el subsidio, a lo que nos dijeron hace un mes aproximadamente, el tranvía bajó al 7%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está viendo mejor el transporte de buses, el transporte de tranvía aquí en Cuenca, y me imagino que en el resto del Ecuador también será así. Entonces, son datos interesantes, ¿no? Yo creería que no ha servido de mucho la razón y el motivo que nos puso el gobierno en el tema de que no se nos vayan las gasolinas por medio de las fronteras, pero por lo visto no resultó la estrategia, ¿no? Y como te dije al principio de esta intervención, de esta segunda intervención, el gobierno tiene que meditarlo y pensarlo bien si va a quitar el subsidio a los transportistas en el mes y medio que falta, que dijeron ellos que era el tiempo que iban a mantener el subsidio. Porque eso puede causar una hecatombe ya mm, bien grande en la economía de los ecuatorianos, bien grande. Pero bueno, veamos a ver qué decisiones toman al final la parte gubernamental de nuestro país. Petito, también se hacía referencia o hace referencia el presidente, indicaba, nosotros recuperamos la confianza del mundo en el Ecuador. Redujimos, sí, el riesgo país. Pregunta, ¿el mundo nos tiene confianza a nosotros o el único que nos tiene confianza a nosotros es el Fondo Monetario Internacional? Porque es más o menos como el sistema bancario, ¿no es cierto? Cuando yo voy a solicitar un crédito, el sistema bancario me da administrando a mí mi negocio. Entonces, como yo me someto a lo cómo me administra mi negocio, el sistema financiero me tiene confianza. A este respecto, ¿el mundo le tiene confianza al Ecuador o por el contrario, solamente el Fondo Monetario porque él administra el país? Mira, uno de los socios que ha llegado a tener un lazo muy grande con el gobierno actual es Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos ven a Ecuador como un país que hoy por hoy tiene un menor riesgo país y en el cual hay que invertir. Lo que dijo el presidente de que ha habido una mayor inversión internacional dentro del Ecuador en el año 2025 es real. Eso están en números que se puede constatar en el Banco Central del Ecuador, donde ha incrementado casi un 20% más el tema de la inversión extranjera en el país. Pero de esa inversión, yo no, ese número no lo tengo exactamente, pero un gran porcentaje deberá ser de Estados Unidos que ha invertido acá en el país. Ahora, tú mismo lo dijiste desde antes en tu intervención, ¿no? No todos ven al Ecuador como un país
sano para invertir todavía. Están los europeos que todavía ven el Ecuador como un país de alto riesgo, porque por el Ecuador sale mucha droga, ¿no? Y eso le vuelve un país inestable y un país de alto riesgo. Entonces, eh, yo creería que el presidente, aparte de Estados Unidos, por las relaciones bilaterales que está teniendo con el presidente Donald Trump, él, debería también abrirse al resto del mundo, ¿no? China es un socio estratégico muy grande hoy por hoy del Ecuador, creo que deberían ver allá también en la parte asiática, China, Corea, Japón, que son países también que tienen elevados temas de proyecciones para inversiones aquí en el Ecuador. Deberían también tratar de traer esos temas económicos, esos temas monetarios para la inversión acá en el Ecuador. Ahora, o sea, si el presidente cumple con las megas obras que manifestó en su rendición de cuentas, como el quinto puente sobre el río Guayas, allá en Guayaquil, el tema acá en el Azuay, ¿no? De ya ponernos bien las vías, tanto la Girón Pasaje como la vía Cuenca Guayaquil Naranjal. Creo que habrá una mejor reactivación económica dentro de nuestro sector, en el Azuay, y si cumple con las megas obras que ha ofrecido al resto del país, se supondría que debería haber una reactivación económica mucho mejor para este año. El tiempo es nuestro limitante, nos quedan unos 5 minutitos, Betito. A ver, yo comparto contigo, lindo fuera que se hagan obras, por favor. Las obras realmente dinamizan la economía, ¿sí? Qué sé yo, servicios, todo. Se corren voces de que en este año, y alguien decía incluso, y bueno, yo no he leído el convenio con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? De que próximo, liberación de subsidio gas, que lo mínimo tendría un costo o un precio de $8 y llegaría hasta 15 o algo más. Nos tocará ya enfrentar el gas también para que el presidente de la República a lo mejor pueda hacer alguna obra. El tema del gas, no sé si lo toquen. Mira, yo creo que el gobierno primero tiene que solucionar el tema del combustible. Eso es una papa que está en las manos, una papa caliente que está en manos de ellos hoy por hoy. En un mes y medio tienen que sacar el subsidio del combustible que tienen los transportistas. Y al sacar eso, como te dije, como conversamos antes, eso es un tema inflacionario de manera inmediata para el consumidor final del Ecuador. Entonces, imagínate si al mismo tiempo, paralelamente, nos quitaran el subsidio del gas. O sea, ya no hubiera, a lo menos la economía de la clase media baja, yo no creo que ya aguantaría. Porque el rato ya del combustible, eso te va a subir los productos de consumo básico, como el arroz, el aceite, las carnes, legumbres, frutas, en fin. Solo ahí ya vas a tener un mayor gasto mensual. Y encima que te suban el gas, eso ya creo que quebraría mucho los bolsillos de muchos ecuatorianos de la clase media baja. Yo, como dices tú, yo tampoco he leído este tema y este pedido del Fondo Monetario Internacional para un nuevo desembolso. Yo lo que creería primero que el gobierno debe concentrarse en ver cómo van a manejar el tema de sacar o no el subsidio que tienen hoy por hoy los transportistas de las gasolinas y después del tema ya del gas tendrán que analizarlo bien. Yo creo que no es el momento propicio como para seguir quitando más subsidios a los que ya se han quitado, porque, o sea, si tú haces una relación, el salario básico vital del Ecuador para este año subió un 8%, más o menos, un 6 a un 8%, cuando la inflación en el Ecuador estuvo en el año anterior bordeando el 8% también. O sea, ¿de qué te sirve de que te suban un sueldo si igual estás con un promedio de inflación grande? Y si subes el combustible, la inflación se va a disparar y ya no va a haber
ese sueldo que nos subieron en el básico, que aguanten, ¿no? Y teniendo en cuenta que el salario básico que tenemos en el Ecuador, o sea, no te sirve ni siquiera para completar el 50% de la canasta básica que tiene el Ecuador. La canasta básica del Ecuador bordea los $850, pero el gobierno manifiesta que en el hogar trabajan dos. Entonces, con tu salario básico, sí llegas a completar tu canasta básica, pero siempre y cuando trabajen dos. En muchos hogares no pasa eso, ¿no? Beto, tiempo es nuestro limitante. Primero, y nuevamente agradeciéndote infinitamente de lo que siempre tú nos aceptas nuestras invitaciones. También estaremos nuevamente invitándote. Por favor, tu mensaje con respecto a la posible perspectiva del Ecuador. Bueno, yo creo que como siempre nos ha caracterizado a los ecuatorianos, ser gente de lucha, gente que no se rinde fácilmente. Hemos tenido miles de problemas, ¿no? No solamente en el gobierno actual, en otros gobiernos también. El tener confianza, el trabajar día a día, el tratar desde nuestros nichos, desde nuestros trabajos, desde lo que hacemos diariamente, desde nuestras familias, plantear para un Ecuador mejor, ¿no? A veces los países se detienen por las luchas de ideologías políticas. Yo creo que hace muchos años atrás ya no debemos pensar en que si yo soy de izquierda o yo soy de derecha, el que piensa diferente a mí no vale. Esto ya creo que quedó caduco. Más bien, si uno tiene un pensamiento político, de cualquiera sea este, pero si desde el otro lado viene una buena idea, que lógicamente sea basada, tenga sustento, hay que decir que está bien y aceptarla, ¿no? Y eso hacer que avance nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Porque la pugna de decir que si alguien da una buena idea, no, porque él es de izquierda, porque él es de derecha, esa idea no sirve, más bien nos rechaza. Más bien hay que apuntar que cuando haya una buena idea en todos los ámbitos, social, económico, deportivo, industrial, en lo que sea, ¿no? Y si es Beto, buena, hay que apoyar. Si no es buena, pues de dar también nuestro punto de vista de que nos parece que está bien. mi agradecimiento, Betito. El tiempo es nuestro limitante. Nuevamente te invitaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. A nuestra queridísima audiencia les agradecemos infinitamente su sintonía. Sí, en nuestra sección Diálogo Directo dialogamos con el economista Alberto Mogrovejo sobre el informe de la